Vamos a resolver este problema. Hallar los extremos absolutos de f de x igual a valor absoluto de x menos 3 en el intervalo cerrado de 0 a 5. La función f de x igual a valor absoluto de x menos 3 es continua en el intervalo cerrado de 0 a 5. Se trata de la función lineal x menos 3 que ha sido puesta dentro de la función valor absoluto, dentro de barras de valor absoluto. Ambas funciones, la función valor absoluto y la función x menos 3, son continuas en todos los números reales. Entonces, esta función debe ser continua en todos los números reales. No hay problema entonces con la continuidad. Vamos a derivar esta función. Para derivarla, vamos a recordar que el valor absoluto de x es, según la definición de valor absoluto, es x cuando x es mayor o igual que 0. O sea, cuando x es positiva o 0. Y es menos x cuando x es menor que 0. O sea, cuando x es negativa. Ahora, de acuerdo con la definición, f de x, que es valor absoluto de x menos 3, se puede escribir así. Aquí en la definición, es como si se pusiera x menos 3 en lugar de x, aquí. Dentro de las barras se pone, en lugar de x, x menos 3. Entonces yo también voy a poner aquí, en lugar de x, x menos 3. Aquí pongo x menos 3, coma, aquí en lugar de esta x, x menos 3, que es mayor o igual que 0. Aquí sería menos la x, o sea, x menos 3. Ahora, aquí en lugar de x, pongo x menos 3, menor que 0. Aquí tengo x menos 3 mayor o igual que 0. Esta desigualdad se puede poner como x mayor o igual que 3. Si este menos 3 se pasa de este lado a sumar. Y acá se puede hacer algo semejante. Menos 3 se pasa de este lado y nos queda x menor que 3. O sea que el valor absoluto de x menos 3, o sea nuestra función, es x menos 3 cuando x es mayor o igual que 3. Y es menos x menos 3 cuando x es menor que 3. Hicimos esto para obtener la derivada. F' de x, entonces, tiene dos partes, ya que la función está definida en dos partes. Una para x mayor o igual que 3 y la otra para x menor que 3. La derivada tiene entonces dos partes. ¿Qué hago para obtener la derivada? Simplemente derivo cada una de las partes. La derivada de x menos 3 es 1 menos 0, o sea 1. Y la derivada de menos x menos 3 sería menos 1 menos 0, o sea sería menos 1. O sea que la derivada tiene dos partes, 1 y menos 1. Es 1 cuando x es mayor que 3 y es menos 1 cuando x es menor que 3. O sea, pongo las condiciones estas acá. Nada más que vea el detalle de que yo aquí no le he puesto mayor o igual como está acá.
Por una razón. La razón es esta. En las dos partes, la derivada nos dio cantidades distintas. La derivada en un número se define como derivada por la izquierda y derivada por la derecha en ese número. Y ambas derivadas deben dar lo mismo. La derivada por la derecha en 3. ¿Cuánto es? Por la derecha de 3, o sea, para x mayor que 3, la derivada nos da 1. Entonces es 1. La derivada por la izquierda en 3, o sea, para valores de x menores que 3, es menos 1. La derivada por la derecha nos da 1, por la izquierda nos da menos 1. Por la derecha de 3 nos da 1, por la izquierda nos da menos 1. Nos dan cantidades distintas. La derivada por la derecha en 3 es distinta de la derivada por la izquierda en 3, ya que 1 es diferente de menos 1. Cuando se tiene esto, se dice que, lo voy a poner aquí abajo, f' en 3 no existe. Entonces, por eso no lo pongo acá. Porque si aquí le pusiera mayor o igual que 3, estuviera diciendo que la derivada es 1 en x igual a 3. Este 3 es el número que separa las dos partes. Acá se tiene mayor que 3 y acá se tiene menor que 3. Pues en 3 la derivada no existe. Por la derecha nos da una cantidad que es 1 y por la izquierda nos da otra cantidad que es menos 1. Son cantidades distintas. La función que nos dan, si está definida en x igual a 3, pero la derivada no. Bueno, ahora vamos a encontrar los números críticos, los valores de x para los cuales la derivada es 0. ¿Cuáles son los valores de x en el intervalo este, de 0 a 5, para los cuales la derivada es 0? Aquí dice que la derivada para x mayor que 3 es 1 y para x menor que 3 es menos 1. En ningún caso la derivada es 0. Para x mayor que 3 la derivada es 1. Para x menor que 3 la derivada es menos 1. Nunca es 0. F' de x es distinta de 0. Incluso distinta de 0 para cualquier x. No nada más en el intervalo de 0 a 5. Por lo tanto, en el intervalo de 0 a 5 también. Entonces, no hay números críticos que provengan de que la derivada es 0 en el intervalo de 0 a 5. Ahora, ¿para qué valores de x la derivada no existe? Aquí lo dijimos. La derivada no existe en x igual a 3. Pues
como la derivada no existe en x igual a 3, para otros valores del intervalo sí existe. Para valores de x mayores que 3, digamos de 3 a 5, la derivada es 1. Digamos de 3 a 5 para situarnos en el intervalo. Para valores menores que 3, digamos de 0 a 3, la derivada es menos 1 en el intervalo. Pero en 3 la derivada no existe. Y acuérdense que los valores de x dentro del intervalo para los cuales la derivada no existe son números críticos. 3 está dentro del intervalo. Entonces podemos decir que x igual a 3 es un número crítico, porque ahí la derivada no existe. Por lo tanto, ya tenemos los números críticos. Nada más es el 3. Ahora vamos a sustituir los extremos del intervalo y el número crítico en la función. Vamos a calcular f de 0. Sería valor absoluto de, en lugar de x, pongo 0. Aquí sería valor absoluto de 0 menos 3, menos 3. Es el valor absoluto de menos 3, que es 3. Ahora el 5. Sería f de 5. En lugar de la x, pongo 5. Menos 3 es 2. Sería el valor absoluto de 2, que es 2. Ahora el número crítico. F de 3. Pongo aquí 3 menos 3. Sería valor absoluto de 0, que es 0. De estos números, ¿cuál es el mayor? El 3. Y el menor, el 0. Entonces el máximo absoluto es 3 y el mínimo absoluto es 0. Ahora vamos a graficar la función en el intervalo de 0 a 5. Vamos a hacer una tabla. F de 0, ya lo tenemos calculado, es 3. F de 5 es 2. F de 3 es 0. Vamos a calcular los demás valores. Cuando x vale 1, aquí tendríamos 1 menos 3 menos 2. Valor absoluto de menos 2, 2. Cuando x vale 2, 2 menos 3, menos 1. Valor absoluto de menos 1, 1. Cuando x vale 4, 4 menos 3, 1. Valor absoluto de 1, 1. Con estos puntos vamos a hacer una gráfica.
0.03, el punto 1.2, el punto 2.1, el punto 3.0, el punto 4.1, el punto 5.2. Vea esto, aquí dice que para x mayor o igual que 3, la función es x menos 3. Y x menos 3 es una recta. O sea que estos son 3 puntos de una recta que se continúa, pero nosotros estamos dibujándola nada más hasta aquí, hasta el 5, como valor de x. Ahora acá dice que la función es esto, que es una recta, es menos x más 3 si se desarrolla esto. Es una recta para x menor que 3, o sea, de aquí para acá, estos puntos son los puntos de una recta, podemos unirlos. Vea cómo la gráfica de nuestra función f de x es una función continua, como habíamos dicho. Ahora observe cómo en x igual a 3, la gráfica de la función presenta un pico. Ahí la derivada no existe. O sea, aquí en esta parte no hay una curva suave. Este punto sería el punto máximo, es el punto 0,3. Y este punto sería el punto mínimo, es el punto 3,0.